Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 10. Progreso. En la cocina de la familia Midoriya, Izuku bebió un sorbo del vaso de agua que se había servido. Era la 1 de la madrugada del lunes y tenía clase mañana, o hoy, mejor dicho, pero necesitaba beber. Sentía que su cuerpo volvía a calentarse a medida que su don volvía a él, y ahora que no se congelaba, sentía demasiado calor. Se adaptaría pronto, pero por ahora necesitaba agua helada para volver a sentirse cómodo. Se frotó los ojos y luego se pasó una mano por sus rizos despeinados. Este fin de semana había sido divertido, con todos pasando el sábado aquí jugando videojuegos. Se lo había pasado genial, aunque se había pasado prácticamente todo el tiempo envuelto en un montón de mantas con Eri. Ella casi se había quedado dormida. Eri finalmente despertó, aunque permaneció oculta al darse cuenta de que Izuku tenía visitas. Él intentó convencerla de que saliera, pero Eri no estaba de humor para socializar. Solo quería estar cerca de él, y lo más cerca que estuvo de ver a los demás fue cuando su cuerno asomó por encima de las mantas. Mina chilló al verlo. El resto del fin de semana había sido tranquilo después de eso. Katsuki había vuelto a visitarnos el domingo, solo esta vez, para jugar unas rondas con Izuku a un juego que tenían en una próxima competición. Se habían acomodado en la mesa de la cocina con sus portátiles, Izuku todavía envuelto en mantas y Eri dormitando en su regazo bajo otra capa. Las mantas finalmente habían caído un poco, dejando ver su rostro y revelando que se aferraba a la camisa de Izuku como un bebé. Inko había empezado a tomar fotos de aquello sin ninguna explicación previa. Izuku estaba tan confundido que casi muere en el juego hasta que Katsuki volvió a atacarlo. Sorprendentemente, a Eri no le importaba estar cerca de Katsuki. Nunca iniciaba conversaciones activas ni se acercaba a él, pero se notaba más relajada con Katsuki que con el resto de sus compañeros. Quizás lo más gracioso era que a Katsuki tampoco parecía importarle tenerla cerca. Sonrió levemente. ¿Cómo demonios había logrado Eri colarse en la dinámica familiar con tanta facilidad? Incluso Katsuki moderaba sus palabrotas, aparentemente sin proponérselo, cuando ella estaba cerca. Aunque seguía siendo increíblemente tímida y dependiente, había encontrado un lugar en sus corazones donde encajaba a la perfección. Izuku, ¿dónde estás? Un gemido captó su atención de inmediato, e Izuku giró la cabeza para ver a Eri salir corriendo de su habitación, mirando frenéticamente a su alrededor, intentando encontrarlo. Se removió ligeramente en la silla y la llamó suavemente. Aquí, Eri. Giró bruscamente la cabeza hacia la cocina y corrió hacia él, dando ligeros golpecitos con los pies en el suelo hasta llegar a su protector. Izuku la levantó en brazos y la estrechó contra sí. Ella se hundió en su pecho, apretándole la camisa con sus pequeñas manos. Izuku le acarició el pelo suavemente. ¿Tuviste una pesadilla? No, susurró. Me resfrié. Lo lamento. ¿Por qué estás despierto? Está muy oscuro, solo tenía sed. Lo siento si te asusté. ¿Quieres algo de beber? Ella asintió y cerró los ojos, sintiendo sueño ahora que estaba a salvo de nuevo. Izuku se bebió el resto del agua, se levantó y se dirigió al refrigerador, todavía sosteniendo a Eri. Tomó otra taza y llenó la de ella hasta la mitad antes de volver a la mesa. Izuku le ofreció la taza una vez que se sentó de nuevo y observó cómo Eri tomaba unos sorbos. Gracias. Izuku esperó a que ella bebiera y dejó que sus pensamientos vagaran hacia una llamada que había recibido de All Might el lunes, cuando tuvieron un día libre tras el ataque del villano en Uso. He hablado con el director Nezu y el resto del personal de la OA sobre Eri, dijo. Están de acuerdo con lo que tú, Tsukauchi y yo decidimos el viernes.
El don de Eri es demasiado volátil y peligroso para que alguien que no sea de la UA le enseñe a usarlo. Sé que la semana pasada fue difícil, así que te pido mucho, pero probablemente tengas que quedarte después de clase el martes para su primera clase. Hablaremos más sobre ello el martes, así que habla con Eri y asegúrate de que entienda que solo vamos a ayudarla. Honestamente, no tenía ni idea de cómo Olmigt y el director pretendían enseñarle a Eri a controlar su don. La propia Eri parecía considerarlo una maldición y, además, era tan peligroso que incluso el más mínimo desliz probablemente mataría a alguien. Tampoco conocía los detalles de su don. Después de todo, Izuku solo lo había visto una vez. Sin duda, había factores en su don que él aún desconocía. Le había preguntado a Eri si sabía qué hacía específicamente su don, pero ella solo sabía que hacía desaparecer a la gente. Izuku no la había presionado, pues pensar en ello la asustaba. Eri había recibido la noticia de que le enseñarían a usar su don con sentimientos encontrados. Por un lado, le aterraba lastimar a alguien, pero por otro, ansiaba liberarse de su maldición y quería descubrir cómo controlarla. ¿Estás nerviosa por mañana?, le preguntó Izuku. Eri asintió y bebió otro sorbo de agua. Sí. Estaré ahí todo el tiempo, ¿de acuerdo? Todo irá bien. Ella lo miró un momento y luego le preguntó algo inesperado. Izu, ¿te asustas cuando usas tu don? Parpadeó ante la pregunta, pero respondió sin dudarlo, siempre. Eri se quedó en silencio e Izuku decidió que ya era hora de irse a dormir. Dejó el vaso de agua en la mesa y se levantó en silencio con la niña aún en brazos. Vamos, volvamos a la cama, ¿de acuerdo? Ella asintió y cerró los ojos mientras Izuku la llevaba de regreso al dormitorio. Al día siguiente, todos estaban reunidos de nuevo en la clase 1A, como siempre. Los estudiantes estaban entusiasmados tras el evento en la USO. Caray, todos los canales de noticias le dieron tanta importancia al ataque del villano, exclamó Denkia y Hiroi Kyoka. Incluso publicaron fotos nuestras en la televisión. Pues claro, el circuito de héroes que sigue formando a los mejores profesionales del mundo fue atacado, señaló Kyoka. Claro que recibió tanta atención. Eihiro asintió. Sí, pensé que estábamos muertos después de que eliminaran a Trece y al señor Aizawa, pero estuvimos bien gracias a los tres grandes y Olmigt. ¿Oíste? Dijeron que Mirio eliminó a 25 de los 72 villanos que aparecieron. Sí, fue impresionante, asintió Anda, inclinándose hacia ellos desde su escritorio. Y solo le tomó un par de minutos. Eran todos insignificantes, pero no parecía herido ni cansado en absoluto después de que todo terminó. Lo mismo para Nejire y Tamaki. ¿Se imaginan lo que habría pasado si no hubieran estado allí o si Olmigt no hubiera aparecido? Ya basta, Anta, gimió Minoru. Solo de pensarlo me voy a mear. Ay, cállate. Le gruñó Katsuki al bajito, haciendo que Minoru saltara del pánico. Cállate, perdedor. Kyoka miró por encima del hombro izquierdo un momento. Pero tenemos que abordar el elefante en la habitación, ¿cierto? Mina se levantó y sonrió a Izuku y Eri. Nuestro propio presidente de la clase eliminó a uno de los peces gordos. Izuku se sonrojó. Ajá, no intentes evitarlo. Denki lo señaló. ¿Qué fue eso? Pusiste esa cosa de gnomo en la barbacoa. No tenía ni idea de que pudieras hacer eso. Sí, de repente, eso fue mucha potencia de fuego. Tsuyu se puso un dedo en la barbilla. ¿No dijiste en la presentación que no podías hacer tanto fuego tú solo? Yo no puedo solo, balbuceó Izuku, frotándose la nuca con nerviosismo. Mira, nos dejaron en la zona Z del infierno y tomé todas las llamas que pude e intenté escapar, pero ese tipo de la niebla nos teletransportó de vuelta al centro y traje el F fuego conmigo. Estaba desesperado y griega. Respira. Eihiro lo detuvo, sonriendo nerviosamente. Madre mía. Tus tormentas de murmullos te dejarán sin oxígeno un día de estos. Lo siento, todavía me cuesta escucharte en clase y luego creer que eres el mismo en el entrenamiento de héroe, dijo Rikido. Es como si se accionara un interruptor y pasaras de estar nervioso y callado a ser audaz y atrevido. ¿Verdad? Asintió Chaco. Todos. De repente, Tenya entró corriendo y se paró al frente de la clase.
La clase está a punto de empezar. Todos, silencio y tomen asiento. Estamos todos sentados, señaló Anta con una sonrisa. Eres el único que no lo está. Tenya se retiró a su asiento, disgustado. Dispara. No te preocupes, se rió Chaco. Bueno, Mina se echó hacia atrás para mirar al resto de la clase. ¿Alguna idea de quién va a ser el tutor hoy? Definitivamente no es el señor Aizawa, respondió Tsuyu. Se supone que debería estar recuperándose de sus heridas en el hospital. La puerta se abrió entonces, revelando a un Aizawa momificado. Buenos días. Has vuelto demasiado pronto. Te estás comportando demasiado como un profesional. Denki se quedó boquiabierto. ¿Estás bien?, preguntó Toru. ¿En qué universo se ve bien eso?, replicó Masirao. Eri miró al profesor con curiosidad y luego a Izuku. ¿Por qué está cubierto de papel higiénico? PFFT. Ochako escondió la cara en su escritorio para disimular la risa, pero no importó porque la mayoría de la clase se reía disimuladamente ante el inocente comentario. Aizawa los ignoró. Mi bienestar es irrelevante. Y lo que es más importante, aún no han terminado de pelear. Eso le valió el silencio y las miradas nerviosas de toda la clase. El profesional guardó silencio un momento y luego explicó. El festival deportivo de la UA se acerca. Eihiro levantó las manos. Es un evento escolar normal. Tranquilo. Denki le tapó la boca al otro adolescente con una de sus manos. ¿Está bien?, preguntó Kyoka a Aizawa con escepticismo. Los villanos invadieron la UA hace 3 días. No es demasiado pronto para eso. ¿No verán este festival como otra oportunidad para atacarnos?, asintió Masirao. Aizawa negó con la cabeza. El personal cree que esta es una buena oportunidad para demostrar la solidez de nuestro sistema de gestión de crisis celebrando el evento ahora. Además, la seguridad se ha reforzado hasta 5 veces más que en años anteriores. Si alguien intenta empezar algo, estará entre rejas antes de que pueda pensarlo. Sobre todo, este festival deportivo es una gran oportunidad para ustedes, estudiantes. No es algo que pueda ser cancelado por unos pocos villanos. Sobre todo porque entre quienes lo custodian se encuentran los 2 héroes más importantes del mundo, All Might y Endeavor. Los ojos de Shoto se oscurecieron en el momento en que se mencionó el nombre de Endeavor. Caramba. Silbó Mina. Sí, eso bastará. El festival deportivo es uno de los eventos más importantes de Japón. Prácticamente sustituyó a los Juegos Olímpicos tras la llegada de los Quirks. Todos los héroes más importantes del país estarán observando y buscando a los estudiantes. Evaluarán sus habilidades en este festival y decidirán a quién de ustedes les gustaría contactar para que se una a sus agencias profesionales después de graduarse. Se convertirían en sus compañeros. Kyoka hizo girar una de sus fichas en su dedo. Está bien, siempre y cuando no seamos compañeros para siempre. Me parece que tú harías lo mismo, Denki. Eso me ofende. Espetó el adolescente, pero ambos sonrieron con humor. Obviamente, unirte a una agencia famosa te dará más experiencia y popularidad, continuó Aizawa. Pero tienes tiempo limitado para apasionarte, así que aprovecha esta oportunidad al máximo y haz que valga la pena. Hay un festival deportivo cada año, que solo te da 3 oportunidades para lucirte. Si de verdad aspiras a ser un héroe, no puedes perderte este evento. No descuides tus preparativos. Sí, señor. Y antes de que se me olvide, déjenme decirles algo. El festival deportivo intenta ser lo más justo posible, ya que involucra a todos los estudiantes, no solo a los del curso heroico. Por lo tanto, no podrán usar sus disfraces, solo la ropa deportiva que les proporcionamos. Izuku palideció. Eso iba a debilitar sus poderes. No podía estallar sin su disfraz para ocultar los cuernos ardientes que le brotaban al acelerar a fondo. Mierda. Eso es todo. Se termina la clase. El resto del día escolar transcurrió lentamente tras el anuncio del festival deportivo. Para los estudiantes, las clases normales resultaron bastante aburridas, debido a su encuentro con los villanos en la US apenas unos días antes. Incluso su clase de heroísmo fue aburrida hoy.
Tuvieron que pasar por otra prueba física que Aizawa había decidido para asegurarse de que todos estuvieran en óptimas condiciones tras el ataque a la Uso. Cuando terminaron las clases, Izuku estaba a punto de llevar a Eri a su primera lección después de la escuela hasta que él y el resto de 1A descubrieron una multitud literal afuera de su habitación. ¿De qué se trata todo esto?, exclamó Ochako sorprendida, con los ojos como platos. La multitud de adolescentes bloqueaba la puerta de su clase. Tenya les cortó la mano. Explíquense. ¿Por qué nos bloquean el paso? Ni siquiera podemos salir, caray, murmuró Kyoka. ¿No es obvio?, gruñó Katsuki mientras se colgaba la mochila al hombro. Están evaluando a la competencia, imbéciles. ¿Quieren ver a la clase que luchó contra los villanos en la USG el otro día? Somos el mayor desafío al que se enfrentarán en el festival deportivo. Se enfrentó a varios chicos al frente del público, quienes se encogieron ante su mirada. ¡Qué maldita pérdida de tiempo! Muévanse, extras. No puedes andar llamando extras a la gente simplemente porque no sabes quiénes son. Lo reprendió Tenya, aunque el adolescente en cuestión lo ignoró por completo. Vamos, tío, gruñó Anta. Nos has ganado un montón de enemigos. Esto es cosa mía, respondió Katsuki con irritación. ¿Eres listo, supongo?, se oyó de repente una voz entre los estudiantes que bloqueaban la puerta. Un chico más alto se abrió paso entre la multitud hasta el frente, marcado por su cabello despeinado y morado oscuro. Es cierto que vinimos a ver a las supuestas estrellas de primer año de la UA, pero pareces un imbécil. Supongo que esperaba más. La ceja de Katsuki se arqueó peligrosamente. ¿Ah? El otro adolescente sostuvo la mirada de Katsuki con indiferencia. Muchos chicos acaban en educación general o en otros departamentos porque reprobaron el examen de heroicidad. ¿Lo sabías? Claro, respondió Katsuki con tono aburrido. Después de todo, solo hay 40 plazas entre las clases 1A y 1B. Todo el mundo lo sabe. ¿Sabías que, según los resultados del festival deportivo, los estudiantes de esos departamentos pueden ser enviados a revisión para ser transferidos a heroicos? Preguntó el otro adolescente con curiosidad. Y lo contrario también es posible. Están en la lista de despidos y no tienen una buena actuación, ¿sabes? Evaluando a la competencia. Claro, pero en cuanto a mí, vine con una declaración de guerra. Izuku tragó saliva. Este tipo era igual de atrevido que Katsuki. La principal diferencia era que era más pasivo-agresivo que directo, como Katsuki. Katsuki le sonrió con sorna al otro adolescente y se enfrentó a él hasta que quedaron cara a cara. ¿Ah? ¿En serio? Te lo devuelvo. Me tomaré tu reto en serio. En todo caso, esa declaración sorprendió a la mayoría de la clase de Katsuki, quienes no esperaban que hiciera más que burlarse de la masa de estudiantes que no habían llegado a heroísmo. Pero Katsuki estaba más que dispuesto a avivar un poco más la competencia. El examen de ingreso estaba más orientado a aquellos con dones más adecuados para el combate, pero eso no significa que no haya monstruos escondidos entre esta multitud. Hay que ser muy tonto para pensar que no habría competencia fuera del curso heroico. Un don como el era Seread, uno que borra otros dones, habría sido inútil en ese examen. Aún así, sigue siendo un profesional, probablemente haya otros aquí con dones parecidos al suyo. La sonrisa de Katsuki se volvió feroz. ¿Eres uno de ellos? Bueno, lo seas o no, estoy deseando aplastarlos a todos. No hagan el ridículo y denme una buena plataforma para saltar hacia la cima. El otro adolescente le devolvió la sonrisa con picardía. Yo también lo espero con ansias, idiota. Katsuki lo miró con desprecio, luego miró por encima del hombro y le gruñó a Izuku. Vamos, Deku. No querrás que Eri llegue tarde a sus clases. Oh, claro. Balbuceó Izuku, luego tomó la mano de Eri y la guió hacia la puerta. Vamos, Eri. Está bien, parecía muy nerviosa por todas las miradas de la multitud sobre ella de repente, pero afortunadamente tenían al chico más aterrador de la escuela actuando como una excavadora humana. Katsuki les gruñó con saña a los estudiantes en el pasillo, quienes, sorprendidos, habían vuelto su atención hacia Eri. Muévanse, antes de que los mate a todos.
retrocedieron ante su amenaza, lo que les dio a Izuku y Eri la oportunidad de seguir a Katsuki fuera de la multitud y entrar al pasillo. Escaparon doblando una esquina hacia las escaleras, por donde Izuku y Eri tuvieron que subir y Katsuki bajar. Gracias por eso, Katsuki, suspiró Izuku aliviado. No estaba seguro de si saldríamos a tiempo. Bueno, todavía me debes alitas de pollo extra picantes, así que agregaré una bebida a esa cuenta, respondió Katsuki casualmente mientras comenzaba a bajar las escaleras. Para sorpresa de Izuku, Eri llamó al adolescente impulsivo. Gracias. Katsuki se detuvo en los escalones y la miró por encima del hombro, con el rostro inexpresivo. La observó un momento antes de darse la vuelta y seguir adelante. Sí, bueno, de nada, supongo. No descuides tus lecciones. No lo haré. Balbuceó ella. Tras superar el bloqueo de adolescentes, Izuku llevó a Eri a la oficina del director para reunirse con Nezu y All Might para sus clases. Tsukauchi también estaba allí, sentado en una silla junto a la pared, al lado del director. Pasen, pasen, les dio la bienvenida a Nezu. Por favor, tomen asiento. Gracias, dijo Izuku, guiando a Eri hacia una de las sillas frente al escritorio de Nezu. Se sentó a su lado y le sonrió a All Might y a Tsukauchi, quienes le saludaron con un asentimiento. «Té», ofreció Nezu. Izuku miró a Eri, quien lo miró y asintió levemente. «Sí, por favor». Bien, Nezu empezó a preparar el té y se dirigió a ellos mientras esperaban. Antes que nada, permítanme agradecerles por ayudar a All Might y al detective Tsukauchi con Eri. Ha sido de gran ayuda, jovencito. Necesitaba ayuda, dijo Izuku dócilmente, avergonzado por el elogio. Nezu se limitó a sonreír. Hay que tener valor para hablar con el símbolo de la paz y un detective sobre el bienestar de una persona. Esto sin duda también ayudará a Eri a largo plazo. Y hablando de eso, ¿cómo estás hoy, Eri? Eri agachó la cabeza tímidamente, jugueteando con el borde de su vestido. Estoy bien, me alegra oír eso. El director terminó de preparar el té y lo sirvió en un par de tazas pequeñas, que luego les pasó a los niños. Cuidado con eso, todavía está caliente. Sóplenlo un poco para no quemarse la boca. Eri, voy a explicarte lo que pasa, pero si en algún momento no te sientes cómoda, avísale a Izuku, ¿de acuerdo? Por lo que sabemos, no sabes controlar tu don. ¿Es correcto? Sí, ¿sabes cómo funciona tu don? Eri se mordió el labio. No sé, solo hace que las cosas desaparezcan. La voz de Nezu era suave y tranquilizadora. No te preocupes. En eso te ayudaremos. Nos aseguraremos de que puedas controlarlo de ahora en adelante, ¿de acuerdo? No parecía muy segura. ¿De verdad estará bien? Claro que sí. Tenemos profesores especiales preparados para ayudarte. Le aseguró Nezu. No es la primera vez que la UA enseña a una niña como Eri a controlar su don. Es raro, pero a veces nacen niños con dones, que son demasiado difíciles de manejar para los consejeros de dones y la enseñanza estándar. Si su consejero toma esa decisión, los niños pueden ser llevados a la UA para recibir clases. Al fin y al cabo, tenemos los medios para garantizar la seguridad de los niños con dones volátiles. 13, por ejemplo. Izuku parpadeó sorprendido. ¿Eh? ¿13 tuvo que hacer esto? ¡Claro! Rió All Might. Puede crear agujeros negros, ¿recuerdas? Un consejero de dones promedio ni siquiera sabría por dónde empezar con algo así. Pasó todo un verano aquí de niño, cuando su don apareció por primera vez, para aprender a controlarlo. La UA, como escuela, generalmente enseña a sus estudiantes a usar sus dones para realizar hazañas heroicas, explicó Nezu. Pero también ponemos mucho énfasis en enseñarles control, por lo que tenemos mucha experiencia enseñando a canalizar dones realmente peligrosos. A Izuku le fascinó esa información. Ya veo, no es muy conocido que a veces demos clases particulares a niños tan pequeños, admitió Nezu. Pero en la UA somos conocidos por ayudar a la comunidad siempre que podemos, y la enseñanza es nuestra especialidad. Todo saldrá bien, Eri. Parecía más esperanzada que antes y eso les bastó. Está bien. Bien, sonrió Nezu de nuevo. Ahora, a beber. Después de esto, iremos a las instalaciones de cementos.
Izuku se sorprendió de la cantidad de profesores que los esperaban. Además de Nezu y All Might, quienes los habían acompañado, también estaban el señor Aizawa, Ectoplasma y Cementos. Por suerte, Eri los había conocido a todos en las diversas clases de Izuku, así que no se sintió tan intimidada, pero era evidente que estaba bastante nerviosa con toda la atención sobre ella. Cementos la saludó alegremente. Hola, Eri. Hola, Nezu tomó las riendas para explicarlo. Ectoplasma y Cementos están aquí para ayudarnos a comprender mejor el don de Eri. Los clones de Ectoplasma y los objetivos de Cementos permitirán a Eri usar su don sin arriesgar la vida de nadie. En caso de que algo salga mal, Eraserhead desactivará momentáneamente el don de Eri para que pueda recuperar el control. Tsukauchi y yo estaremos aquí como apoyo, dijo All Might con una sonrisa. Aunque aprovechará esta oportunidad para redactar un perfil de don para Eri. Izuku se arrodilló junto a Eri y le tomó las manos. ¿Crees que estás lista para esto? Se mordió el labio y miró a los profesores. Nadie va a salir lastimado, ¿verdad? Bien, le sonrió. Yo también estaré aquí todo el tiempo. Cuando estés lista, ¿de acuerdo? Eri pareció relajarse y asintió. Lo intentaré. Cementos le indicó a Eri que se acercara, creando un blanco pequeño y sencillo para que lo usara. Empecemos por mí. Para que el don de Eri se active en un objeto, debe estar tocándolo, ¿verdad? Eso es lo que he visto, confirmó Izuku. Supondremos que así sea, pero un respiro no vendrá mal, decidió Aizawa. Todos se mantendrán a 5 metros de Eri cuando active su don. Si decido borrar su don, lo haré de inmediato y hablaremos de cómo seguir adelante. ¿De verdad puedes hacer eso en tu estado? Preguntó Izuku. Aizawa, después de todo, estaba momificado. El profesional levantó una mano con cuidado para exponerse los ojos de las vendas. Le daba un aspecto extraño, pero eran los mismos ojos cansados de siempre. Me las arreglaré. De acuerdo. Nezu aplaudió. Cuando estés lista, Eri. Puedes empezar cuando quieras. Eri se acercó a la losa de concreto y miró a su alrededor, asegurándose de que todos estuvieran lejos de ella antes de intentar usar su don. Cerró los ojos con fuerza e invocó el poder que siempre había rechazado, colocando las manos sobre el objetivo. Los profesores observaron, en alerta máxima, cómo su cuerno comenzó a brillar con energía. Lentamente al principio, pero luego se encendió de repente y el poder recorrió el cuerpo de Eri hasta el concreto. Izuku esperaba que el concreto se vaporizara en el acto, por lo que se sorprendió cuando literalmente no sucedió nada. Eri frunció el ceño e intentó echarle más, su cuerno aún chispeando de energía. Tampoco entendía por qué no funcionaba. Pero empezó a crecer peligrosamente, así que Eraserhead activó su don por un instante y detuvo la oleada de poder. El cuerno de Eri dejó de chispear, pero el hormigón parecía intacto. Izuku estaba desconcertado por lo sucedido. Al observar el bloque de concreto, no había sufrido ninguna alteración, a diferencia del árbol que había sido atomizado. Si su don era desintegración molecular, como había supuesto antes, no quedaría nada del cemento. ¿Por qué no había podido desintegrarlo? Eri no controlaba su don, así que esta vez le estaba aplicando la misma cantidad de poder que cuando lo usó en el árbol la semana pasada. En teoría, debería haberse vaporizado igual que antes. Entonces, ¿qué había cambiado? Bueno, el objetivo no fue vaporizado, así que podemos asumir con seguridad que su don no es desintegración molecular. La voz de Cementos lo sacó de sus pensamientos. ¿Quizás su don se limita a los seres vivos? Preguntó Nezu. Ectoplasma gruñó. Probemos con uno de mis clones y veamos si el efecto es el mismo. Podría ser que el efecto de su don dependa de si el objetivo es biológico o no. Abrió la boca y de ella salió un chorro de ectoplasma, que rápidamente se transformó en un clon de sí mismo. Ectoplasma retrocedió y miró a Eri. Intenta usar tu don con mi clon esta vez. Eri frunció el ceño. No te dolerá. No lo hará, prometió Ectoplasma. Mis clones no son seres vivos, pero son lo suficientemente biológicos como para pasar por ellos. Desaparecerán rápidamente por sí solos. Todos le dieron espacio a Eri y esperaron mientras se preparaba para usar su don.
Hizo que su cuerno chispeara y luego extendió la mano, vacilante, para tocar al clon. Se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando el clon se derritió de nuevo en ectoplasma puro. El pegote de material se esparció contra el suelo y se convirtió en un charco. Probablemente se habría evaporado por completo si Eraserhead no hubiera detenido de nuevo el don de Eri. Lo siento. Jadeó Eri, con los ojos abiertos. No quise hacerlo. Está bien, le aseguró Ectoplasma. No hiciste nada malo. Izuku se quedó sin palabras. Había revertido el clon a ectoplasma puro. Eso no tenía nada que ver con la desintegración molecular. ¿Cuál era su don? Otra vez, Ectoplasma, ordenó Nezu. Haz varios esta vez. Necesito vigilar un poco más. Sí, señor. Ectoplasma abrió la boca y creó 10 clones más para que Eri practicara con ellos. Observaron cómo Eri activaba su don por tercera vez y comenzaba a tocar a los clones, uno tras otro, licuándolos cada vez. Sucedía cada vez más rápido con cada uno que licuaba, dejando claro que Eri simplemente pisaba el acelerador y estaba dejando que su don se descontrolara. Pero al intentar tocar al sexto clon, Izuku la vio tambalearse ligeramente. Un instante después, se tambaleó, lo que hizo sonar las alarmas en su cabeza. «Señora Aizawa», exclamó. Aizawa y los demás también lo notaron, así que borró de inmediato el don de Eri y la oleada de energía se disipó. Izuku se abalanzó mientras Eri se desplomaba hacia atrás y se habría desplomado de no haberla sujetado. «Eri». Izuku la movió para que se sentara y le puso una mano en la espalda. Jadeaba con fuerza, con gotas de sudor formándose en su piel. Tenía la cara enrojecida y la mirada un poco vidriosa. «No me siento bien», Izuku le puso la mano libre en la frente con suavidad y frunció el ceño. Estaba demasiado caliente para su gusto. «Creo que tienes fiebre». Ectoplasma se acercó a ellos, observando a Eri de cerca. Es posible que usar demasiado su poder la enferme. Eso no es raro con los dones de tipo energía. Con toda esa energía concentrada en su cuerno, es lógico que produzca suficiente calor como para inducirle fiebre con el tiempo. Su cuerpo aún no está maduro, por lo que probablemente todavía se esté adaptando a su don también, añadió Cementos. All Might señaló la puerta con el pulgar. En cualquier caso, llevémosla a Recovery Girl para una revisión. No tiene sentido arriesgar nada. Recovery Girl acercó un termómetro a la boca de Eri. Dia. Eri, sentada en una cama en la oficina de la anciana, miró a Izuku esperando su aprobación, la cual él dio con un gesto de la cabeza. Abrió la boca con un pequeño A. Y le ofreció a la enfermera la oportunidad de colocar suavemente el termómetro debajo de su lengua. Lo mantuvo ahí unos segundos hasta que el dispositivo empezó a pitar, lo que provocó que la enfermera le retirara el termómetro a Eri. 99,8, leyó Recovery Girl. Tiene un poco de fiebre, pero necesitará descansar lo que queda del día. Asegúrate de que se mantenga hidratada y que coma algo también. De acuerdo, respondió Inko, quien había venido a recoger a Izuku y Eri después del entrenamiento. Se preocupó al descubrir que estaban en la enfermería, aunque no podía decir que le sorprendiera. Izuku había adquirido la costumbre de visitar ese lugar últimamente, una costumbre que esperaba que dejara pronto en lugar de invitar a Eri. Bueno, aún era pronto. Claro que habría contratiempos. ¿Piensas seguir entrenándola en el uso de su don, verdad?, preguntó Recovery Girl al director y a los héroes reunidos tras él. Cuando asintieron, continuó. Asegúrate de aprender rápidamente cuál es su límite. Si cada sesión le da fiebre, no puedo permitir este entrenamiento más de una vez por semana. Debilitarla con enfermedades tendrá el efecto contrario al que buscas. Puedes añadir más sesiones cuando no tengas que pasar por mi oficina al terminar una. Sí, señora. Saludó All Might. Preferiría mucho más quedar bien con ella. Recovery Girl era una mujer muy aterradora cuando quería. Además, tenía agujas. Muchas agujas. Nezu había guardado silencio desde que dejaron la tierra de los sueños de entrenamiento, pero ahora rompió su silencio. Creo que eso era justo lo que necesitaba para discernir la verdadera naturaleza del don de Eri. Eraserhead miró al director. ¿Has descubierto algo?
Creo que sí. La postura de Nezu se tornó contemplativa, lo que le hizo recordar a Izuku que el don del director, y Spec, le otorgaba una inteligencia increíble que superaba la de los humanos. En la primera ocasión en que Eri activó su don en un objeto, se creía que alteraba su estado de materia, pero de haber sido así con el clon de ectoplasma, se habría vaporizado o licuado, no habría vuelto a su estado anterior. Además, no puede afectar a algo que no esté vivo o al menos no sea lo suficientemente biológico como para ser considerado un ser vivo. Por lo tanto, concluyó que su don no afecta el estado de materia de un ser vivo, sino su estado de tiempo. Puede rebobinar el tiempo de un objeto, aparentemente hasta el punto de los átomos, si así lo desea. Creo que eso es lo que le ocurrió al árbol que borró. En el caso de los clones de ectoplasma, los rebobina a la sustancia original. Como era de esperar, señor, elogió Olmigta Nezu. Jamás lo habría pensado. Tsukauchi notaba la información en su blog de notas. Un don que rebobina el tiempo de un ser vivo. ¿Ha ocurrido alguna vez? Hay dones que detienen el envejecimiento o lo ralentizan, recordó Nezu. Pero yo nunca había oído hablar de un don que rebobinara el tiempo. Parece que Eri ha sido dotada con una habilidad verdaderamente única. Izuku solo intentaba procesar esa información. Un don que podía rebobinar objetos, y aparentemente hasta un punto antes de que existieran si se usaba suficiente poder. Eso era increíble. Si Eri podía aprender a usar su don poco a poco, tenía muchísimas maneras de aplicarlo. La lección de hoy tenía como único propósito identificar el don de Eri y comprender cómo abordar su entrenamiento en el futuro, explicó la directora. Ahora que sabemos qué hace su don, usaremos esa información para brindarle lecciones que le permitan perfeccionarlo y controlarlo. Su don aún es volátil, por lo que no creo que sea prudente que continuemos dentro de los límites de esta sesión premium. Como dijo Recovery Girl, una vez a la semana es el límite ahora mismo, y eso está perfectamente bien. No hay necesidad de apresurarse. La mejor enseñanza se da con paciencia. Nezu le sonrió a Eri para animarla. Lo hiciste muy bien hoy, Eri. Tú e Izuku pueden irse. Izuku le dedicó a la niña una sonrisa. ¿Lista para ir a casa? Ella asintió y extendió los brazos, lo que incitó a Izuku a levantarla y sujetarla contra su pecho antes de volverse hacia los profesores. Gracias. Nos vemos mañana. Así es, gruñó el señor Aizawa. Por cierto, mañana hay un examen sorpresa en clase. Izuku realmente esperaba que estuviera bromeando, pero hizo una nota mental de enviar un mensaje de texto a todos por si acaso mientras salía de UA con Eri y su madre. Después de todo, Aizawa no era precisamente famoso por sus chistes. Ugh. Gruñó Katsuki en la pantalla de estadísticas posterior al partido en su portátil. Habían ganado el partido, pero su puntuación era más baja de lo que le hubiera gustado. Izuku se frotó la frente en el asiento de al lado, también poco impresionado con su puntuación. Estaban desanimados por el anuncio del festival deportivo. La competición de videojuegos tendría lugar justo después del evento, así que tenían que entrenar para el festival además de mantener sus habilidades de juego a punto. Eri, sentada junto a Izuku y saboreando la cena que Inko había preparado, se inclinó hacia el adolescente y le susurró al oído. ¿Por qué está enojado? No lo hicimos muy bien, respondió Izuku frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla con tristeza. ¿No ganaste? No entendía el juego, pero sabía que cada vez que salía la palabra victoria, significaba que los chicos habían ganado. Ganaban bastante a menudo, así que era extraño verlos decepcionados ahora. Sí, pero no se puede ganar así como así, le dijo Izuku. En este juego, e incluso en las hazañas heroicas, hay que esforzarse mucho más para llegar a la cima. No es fácil. Chicos, deberían irse a dormir, sugirió Inko. Ya llevan horas trabajando. Además, ya casi es hora de que Katsuki se vaya a casa. Tenía razón y lo sabían. Izuku apoyó la cabeza entre las manos, intentando aliviar el dolor de cabeza que sentía que le venía de la sien. Las 3 semanas previas al festival deportivo y la competición de videojuegos iban a ser brutales. Arg, no soporto esto. Gritó Katsuki, haciendo que todos en la cocina se sobresaltaran. Agarró a Izuku del brazo y lo sacó de su asiento hacia la puerta. Deku. Vamos corriendo.
Vale. Vale. Gritó Izuku mientras lo arrastraban fuera del apartamento. Eri solo pudo parpadear al ver la puerta por la que Katsuki había arrastrado a Izuku un momento antes, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. ¿Por qué corren? Probablemente para desahogarse, sonrió Inko, poniendo una mano suave en el hombro de Eri. Era raro que Eri se quedara sola con alguien que no fuera Izuku, pero no le importaba estar sola con Inko. La mujer era dulce y tranquilizadora para la pequeña. Ambas tienen que trabajar mucho, así que cuando se les hace un poco pesado, encuentran la manera de aliviar el estrés. Casi siempre, salen a correr o hacen algo más. Eri frunció el ceño. Eso no tenía sentido. ¿Para qué correr o hacer ejercicio si ya estaban cansados? Eso es un poco raro, decidió en voz alta. Inko se rió, lo que hizo sonreír a la niña. Sí, puede ser. Ahora, vamos a bañarte, pequeña. Para cuando Izuku regrese, estará sudado y apestoso. No querrás bañarte después de que lo haga. Eso hizo reír a Eri, y las carcajadas que salían de ella hicieron que Inko abrigara la esperanza de que tal vez, solo tal vez, se recuperaría de su terrible experiencia más temprano que tarde. Izuku corrió tras Katsuki durante casi una hora por el pueblo, hasta que finalmente se tomaron un descanso. Mientras se inclinaban con las manos en las rodillas, sudando y jadeando, Izuku se dio cuenta de que su carrera los había llevado a la misma playa que había limpiado hacía casi un año con All Might. El sol ya se había puesto, pero la luz de las estrellas les permitía ver con claridad, además de las farolas que salpicaban la acera que bordeaba la playa. No había nadie más por el momento, ni siquiera las parejas habituales que habían estado usando el lugar como lugar de citas. Katsuki respiró hondo y casi se arranca la camiseta con un gruñido. Maldición, está empezando a hacer calor otra vez. No pasará mucho tiempo antes de que llegue el verano, después de todo, jadeó Izuku, quitándose también la camisa empapada. Katsuki resopló al recuperar el aliento. Se quedó callado un momento, pero luego empezó a hablar. ¿Te preocupa el festival deportivo? Bueno sí, pero tú también, ¿verdad? Resopló. No es propio de ti. Te da miedo que la gente vea tu don, ¿verdad? Izuku se puso rígido. ¿Es tan obvio? Idiota. Te conozco demasiado bien, murmuró Katsuki, volviéndose hacia las olas del mar que rozaban la orilla. No puedes ocultarme esas cosas. El adolescente de pelo verde se miró la mano, apretándola en un puño. La verdad, sí. Estoy muerto de miedo. No voy a poder ganar sin darlo todo, pero, tendré que usar toda la fuerza de mi don para luchar contra ti y los demás. Habrá miles de personas viendo y se transmitirá en vivo, todo el país podría ver mi don por lo que realmente es. Alguien lo reconocerá y me retará, no importa lo que piensen los de abajo, replicó Katsuki con brusquedad. Ninguno importa mientras llegues a la cima. Izuku sonrió ante eso. Tenía razón, aunque eso no alivió ninguno de sus miedos. Además, les voy a dar una paliza a todos y a robarme el espectáculo, así que probablemente se olvidarán de tu don, continuó Katsuki, con una enorme sonrisa burlona formándose en su rostro. Descubrirán que deberían tenerme mucho más miedo que a ti. A Izuku se le cayó una gota de sudor. ¿Intenta animarme o insultarme? Katsuki se giró de repente para mirar a Izuku, con la boca apretada y la mirada penetrante. Usa tu don. ¿Eh? Usa tu don, ordenó Katsuki de nuevo. Justo aquí. Sube las llamas al máximo y déjame verla. Protestó Izuku. Katsuki, alguien podría verte. Me importa una mierda, gruñó el otro adolescente. Pero, Izuku miró a su alrededor con nerviosismo. No había nadie, pero aún así, ¿listo? No podrás luchar a toda máquina si te quedas paralizado así, murmuró Katsuki. El adolescente levantó una mano y se rascó la nuca un momento, pensando. ¿Qué te parece esto? Te diré algo para que te relajes y luego enciendes las llamas. ¿Cómo carajos vas a hacer que me relaje? Vete a la mierda. Estoy intentando ayudar, maldita sea. Piénsalo como una frase detonante o algo así, pero en el buen sentido. Algo que te ayude a superar los nervios. Izuku frunció el ceño. Pero, ¿cómo pudiste hacer que me asentara lo suficiente como para, no te tengo miedo?
Las palabras hicieron que Izuku abriera los ojos de par en par. Sintió que se quedaba sin aliento mientras miraba fijamente a Katsuki, quien se metió las manos en los bolsillos y lo miró fijamente. No te tengo miedo. ¿Qué? No pienses en ello, interrumpió Katsuki. No intentes descifrarlo como haces con todo lo demás. Solo concéntrate y tranquilízate. Izuku tragó saliva y cerró los ojos con fuerza. Era un poco más fácil concentrarse con los ojos cerrados, permitiendo que la oscuridad calmara sus nervios. Dígalo otra vez, por favor. No te tengo miedo. Las palabras le llegaban a los oídos y, de alguna manera, a Izuku le resultaba más fácil respirar. Como si le hubieran quitado un peso de encima. Se sentía tan tranquilo, y un fuego esmeralda lo envolvió. Abrió los ojos lentamente y miró a Katsuki, que observaba las llamas. El aire permaneció en silencio durante varios segundos mientras Katsuki reflexionaba en silencio. Izuku esperó, sintiendo la tensión crecer de nuevo bajo su piel. Katsuki negó con la cabeza lentamente, con una expresión de perplejidad en el rostro. ¿Qué demonios tiene esto de aterrador? Caramba. La gente es realmente idiota. No los entiendo para nada. No te tengo miedo, repitió Katsuki al fin. Tu fuego no me asusta para nada. Que pudiera decir eso, incluso mientras miraba el fuego verde y los cuernos ardientes que fluían sobre la cabeza de Izuku, le trajo al chico tal sensación de alivio que ni siquiera pudo expresarse con palabras. Gracias, Katsuki resopló. No empieces a llorar. Si lo haces, te daré motivos de verdad para llorar. Izuku rió, secándose los ojos para evitar que las lágrimas salieran de los conductos. No lo haré. Bien. Ahora apaga la barbacoa y vámonos a casa. Me muero de hambre otra vez, maldita sea. Hoy fue el día. Las últimas 3 semanas habían sido una locura. Entre el entrenamiento para el festival deportivo y la preparación para su próxima competición de videojuegos, Izuku y Katsuki prácticamente habían estado viviendo juntos. Habían trabajado hasta el agotamiento hasta ayer, cuando la madre de Katsuki los mandó a sus camas individuales. Parecéis unos malditos zombies, les espetó Bakumon, con una gota de sudor en la cara al ver a los 2 adolescentes exhaustos justo al llegar a casa del colegio. A dormir ya. Mañana no serviréis de nada si no dormís. Había llevado a Izuku a casa y le había dicho a Inko sin rodeos que él y Katsuki necesitaban dormir. Inko había estado en casa con Eri todo el día, pues estaba cansada del entrenamiento del día anterior. Cuando Bakumon lo arrastró al apartamento, Inko lo mandó directo a la cama y Eri se ofreció a asegurarse de que llegara a su habitación. No hace falta decir que Izuku se desmayó en cuanto se acostó y durmió toda la noche. Por suerte, el sueño extra fue justo lo que necesitaba, y se despertó sintiéndose renovado y con hambre. Inko estaba preparando el desayuno cuando por fin despertó. Eri se despatarró sobre su torso, roncando plácidamente. Se estiró con un gruñido, sintiendo un agradable crujido en sus articulaciones. El movimiento conmovió a Eri, pero solo parpadeó, somnolienta, unos instantes antes de agarrar su camiseta con las manos y soltar un gemido. Izuku le sonrió a la niña dormida. Hora del desayuno, Eri. Podía oler los rollos de canela desde allí, y el aroma le hacía babear. Eri solo hizo un puchero y le agarró la camisa con más fuerza. No quiero, ¿y si te cargo? Eso cuenta como un sí, decidió en voz alta, abrazándola mientras se levantaba de la cama. Izuku la movió para que le rodeara el cuello con los brazos, lo que facilitaba cargarla. Inko los estaba esperando en la cocina y, sorprendentemente, Katsuki y Mitsuki Bakumon. Inko les sonrió. Ahí están nuestros 2 dormilones. Estaba a punto de pedirle a Katsuki que los despertara. Mitsuki rió disimuladamente al ver a Izuku cargando a una Eri medio comatosa. Empezando temprano a aprender sobre paternidad, ¿eh? Izuku se sonrojó y su madre lo empeoró. Ser un buen padre es importante, ¿sabes? Muchas mujeres lo encuentran atractivo. El vapor empezó a salir del rostro de Izuku, provocando la risa de Mitsuki y Katsuki. Inko solo rió entre dientes y Eri permaneció casi dormida, felizmente ajena a la vergüenza de su tutor. Mitsuki volvió su atención hacia Katsuki. ¿De qué te ríes? Eres igual de culpable.
Tú e Izuku pasan más tiempo con Eri que con nadie más, aspirante a papá. Katsuki se burló de ella. Ni hablar, obviamente soy su tío genial, vieja bruja. Pequeño mocoso grosero. Muchacha de mediana edad. ¿Ya está listo el desayuno?, balbuceó Izuku. Inko seguía sonriendo de oreja a oreja. Sí. Mejor coman ustedes dos. Los dos chicos se pusieron a comer mientras Inko se encargaba de la cocina y Mitsuki hacía todo lo posible por animar a los adolescentes. Eso implicaba provocarlos con cosas que sabía que volverían loco a Katsuki y harían que Izuku se sonrojara de un modo que la mayoría de la gente no sería capaz de hacer. Pero eso les dio un aire de normalidad y les mantuvo ocupados. Eri se despertó lentamente ante la promesa de comida y las continuas bromas de Mitsuku y los adolescentes. Izuku no la había movido de su regazo porque tenía mucho sueño, así que se quedó allí y picó algo de su desayuno. A él no le importó. Había llenado su plato y sobraron muchas cosas. De hecho, Katsuki a veces cogía algo del plato de Izuku si de verdad lo quería. Pero Izuku no podía salirse con la suya quitándole la comida. Solo Eri podía salirse con la suya. Cuando terminaron de desayunar y los chicos tuvieron que irse, Inko, Mitsuki y Eri los despidieron en la puerta. «Cuídate, ¿de acuerdo?», dijo Inko con una sonrisa, pero tenía una arruga de preocupación en la frente. «Lo veremos todo por televisión», añadió Mitsuki. «Masaru se unirá a nosotros más tarde. Solo quería pasar temprano por la oficina para tomarse un tiempo libre para el evento». Katsuki gruñó. «Claro». Eri dio un paso adelante y le ofreció los brazos a Izuku. Él se arrodilló y la abrazó, apretándola suavemente. «Buena suerte». «Gracias», Izuku le devolvió la sonrisa suavemente. Cuando se separaron, Eri miró a Katsuki con timidez. No necesito suerte», le dijo Katsuki. «De todas formas, voy a ganarlo todo». Eri se mordió el labio y frunció el ceño, mirando a Katsuki, a Izuku y viceversa. ¿Podrán ganar los dos? Mitsuki se rió. «Claro que sí. Ambos ganarán el primer lugar». Katsuki parecía querer corregirla, pero se detuvo al ver su sonrisa. Era amplia, inocente y carente de cualquier rastro de piedad. Esa era la sonrisa asesina y feliz de Bakumon. La sonrisa de «si me corriges, te mataré hasta que ni te enteres de que has muerto». Incluso Katsuki sabía que debía tener esa sonrisa. Sabiamente, mantuvo la boca cerrada. La clase 1A se encontraba en la sala de espera del gran estadio del campus de la UA, esperando con impaciencia el inicio del evento. El registro para los visitantes externos llevaba horas, lo cual no era de extrañar dado que la escuela acababa de ser atacada por villanos. Pero el control de seguridad estaba a punto de terminar y sabían que en cualquier momento, todos ya se prepararon. Tenya abrió la puerta de repente y gritó: «Nos vamos enseguida». Izuku respiró profundamente mientras su corazón empezó a latir salvajemente. «Izuku». El chico dio un respingo al oír la voz tranquila y profunda de su compañero. Shoto nunca se había molestado en hablar con él, así que a Izuku le sorprendió que lo hiciera ahora. «¿Ese sí? ¿Puedo hablar contigo? En privado?» «Oh, pero estamos a punto de, no tomará mucho tiempo». «Bueno, vale», logró decir, y luego siguió a Shoto en silencio fuera de la sala de espera y por el pasillo. Doblaron una esquina y se detuvieron allí. Shoto lo observó en silencio un momento. «Objetivamente, creo que probablemente soy más fuerte que tú». Ese sí, yo, dicho esto, tienes una llama inusual». Izuku se quedó paralizado, pero permaneció en silencio, esperando a que Shoto continuara. «Sabes que mi padre es Endeavor, ¿verdad? Ha sido el héroe número 2 durante un tiempo. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que antes de eso, se enfrentó a cierto criminal, y perdió estrepitosamente. Al final, All Might tuvo que intervenir y derrotar al villano en lugar de Endeavor. Lo curioso es que tu don se parece mucho al de ese villano. Como el de Ad Viper». La sangre de Izuku se convirtió en hielo en sus venas. «Él lo sabe». «Bueno, quizás sea una exageración», dijo Shoto encogiéndose de hombros. «Puede que tu don sea similar, pero por lo que veo, no eres capaz de causar una destrucción masiva a la misma escala que ese villano. Pero es bastante parecido, aunque solo sea mala suerte».
La llama de víbora de calor dominaba a todos los demás. Endeavor fue tan estúpido como para desafiarlo con un don de fuego y perdió sin siquiera tocarlo. Tu don parece similar a eso, con tu capacidad para absorber otras llamas, aunque no sea exactamente igual, pero me parece bien. ¿Recuerdas que dije en la introducción de la clase que nunca usaría mi lado izquierdo? Contra ti, haré una excepción. ¿Qué? Chilló Izuku. Ya estaba nervioso, y ahora Shoto hacía esto. ¿Por qué? Odio a mi viejo, dijo Shoto. No quiero revelarle por qué a alguien que apenas conozco, pero te lo diré. Odia que alguien mencione su derrota contra Ad Viper. Tu don probablemente esté lo suficientemente cerca como para recordárselo, y voy a aplastar ese poder como nunca pudo. Solo ver su cara valdría la pena. Shoto empezó a alejarse. Lo siento, pero no tengo intención de hacerme amigo de nadie de la clase. Al menos defiéndete lo suficiente para darle un buen espectáculo a ese cabrón. Eso es, protestó Izuku débilmente. Temblaba hasta los huesos. Shoto no sabía que había dado en el clavo y luego había subido la apuesta aún más. Era demasiado. Sin embargo, cuando Shoto dobló la esquina, se encontró cara a cara con el rey de los bombardeos residente de 1A. Katsuki lo fulminó con la mirada. ¿Por fin terminaste de confesar? Escuchando a escondidas. Shoto entrecerró los ojos. Por alguna razón, no me sorprende. ¿En serio? Me importa, dijo Katsuki con desdén. Ahora, lárgate. Shoto metió las manos en los bolsillos y pasó junto al adolescente volátil, evidentemente irritado. Katsuki lo observó irse un segundo antes de doblar la esquina y descubrir que Izuku se había deslizado por la pared para sentarse en el suelo. El adolescente de pelo verde respiraba hondo varias veces para calmarse. Gracias, dijo Izuku débilmente. Tranquila, no voy a ayudarte en esto, murmuró Katsuki. Solo estaba pasando mis límites. Aún, no sé si podré con esto, soltó Izuku de repente. Sentía náuseas y le costaba un poco respirar. Katsuki entrecerró los ojos y mentalmente le apuntó a Shoto con todas sus fuerzas. Conocía a Izuku mejor que casi nadie y sabía perfectamente cuando el tímido chico estaba a punto de perder la calma por completo. Claro, eso no significaba que todo fuera culpa de Shoto. Izuku ya estaba desconcertado por la sola idea de este suceso, pero el calor gélido lo había desquiciado. Katsuki. Tenemos que irnos. Eihiro lo llamaba desde el fondo del pasillo. Ya entiendo, dame un segundo, gritó Katsuki. Se acercó un poco a Izuku para que nadie lo viera y se sentó sobre sus talones. ¿Necesitas a Recovery Gel? Preguntó en voz baja. Izuku tragó saliva y cerró los ojos, respirando hondo varias veces para intentar tranquilizarse. Empezó a sentirse un poco menos tembloroso después de un momento y apoyó la cabeza contra la pared. Creo que estoy bien. Katsuki lo observó unos segundos más antes de asentir brevemente y levantarse, ofreciéndole una mano al otro adolescente. Izuku la tomó y se levantó con la ayuda de Katsuki. Intenta relajarte, le dijo Katsuki. El público no va a intentar identificarte, ¿sabes? No pienses en eso y concéntrate en ganar. Lo sé, Izuku respiró hondo una vez más y exhaló. Le dedicó a Katsuki una sonrisa temblorosa. Estaré bien. De verdad. No se lo creía. Katsuki no se lo creía ni por un segundo. Pero retar a Izuku ahora mismo solo lo volvería a poner nervioso, así que, por el momento, le seguiría el juego. Bien, Katsuki le dio una palmada en la espalda y luego vio al dócil adolescente detrás del resto de la clase. ¿Estás listo? La voz de Present Meet fue respondida por el rugido de miles de personas en el coliseo, ansiosas por dar comienzo al evento. El profesional guió desde la cabina de comentaristas y continuó animando a la multitud. Bienvenidos al Festival Deportivo A, público. Prepárense, medios de comunicación. Es el evento más grande del año. Los candidatos más jóvenes a héroes están a punto de desbocarse y competir entre sí por el puesto en la cima. Es hora de conocer a nuestros concursantes de este año. Ya llega la clase destacada de primer año. Los estudiantes que lucharon contra villanos en su primera semana de entrenamiento. Esta es la clase de héroes 1A.
Todos los estudiantes salieron juntos entre la multitud, intentando controlar los nervios. Bueno, la mayoría lo hacía. Algunos, como Katsuki y Shoto, estaban deseando empezar o simplemente les daba igual. Madre mía, pensó Izuku tragando saliva. Parecía que el coliseo temblaba por un terremoto, pero era solo por los gritos de la multitud. A continuación. No han tenido tanta difusión, pero esta clase también está llena de talento. La clase Ero 1B entra al escenario. Después de nuestro curso Ero, llegan las clases de estudios generales 1C, 1D y 1E. También están aquí las clases de apoyo 1F, 1G y 1H. Y por último, pero no menos importante, las clases de negocios 1I, 1J y 1K. Ya llegaron todos los alumnos de primer año de UA. La multitud de estudiantes se reunió en el campo frente a un podio, donde se encontraba la héroe profesional, Midnight, ataviada con su traje de heroína. El traje en cuestión había sido diseñado para aprovechar al máximo su don, pero ya fuera por necesidad o por gusto personal, era un atuendo excepcional. Izuku notó con sequedad que Minoru parecía estar a punto de deshidratarse por la baba que le salía de la boca. La forma en que miraba a Midnight era simplemente asquerosa. Katsuki también se dio cuenta y optó por quitarle la mitad de una diana Shoto y ponérsela al pal en cuestión. Al parecer, aún no había aprendido la lección. Medianoche hizo restallar un látigo para silenciar a la multitud y llamar la atención de los estudiantes. Silencio, todos. Es hora del juramento de los jugadores. Representando a los de primer año, Katsuki Bakugo de la clase 1A. Izuku se abalanzó sobre Katsuki, quien se dirigía al podio. Bueno, obtuvo el primer lugar en el examen de ingreso, admitió Anta. Un fuerte resoplido hizo que los chicos voltearan la cabeza hacia un par de estudiantes de estudios generales. Parecían bastante irritados cuando uno de ellos replicó con fastidio. Solo en el curso de héroes. Izuku se encogió ante el evidente veneno. Eihiro suspiró con inquietud. Es obvio que nos odia a muerte. ¿No es eso en gran parte culpa de Katsuki? Preguntó Denki. Katsuki llegó a lo más alto del podio y se detuvo frente al micrófono. La multitud de estudiantes y observadores esperaron en silencio durante varios segundos antes de que abriera la boca. Lo prometo, dijo Katsuki arrastrando las palabras. Seré el número 1. Prácticamente todos los miembros del 1A gritaron mentalmente. Sabía que diría algo así. El resto de los de primer año estaban completamente cabreados. ¿Qué demonios? Deja de hacer tonterías. No seas tan lleno de ti mismo, 1A. Maldito bastardo. Tenya empezó a golpear a Katsuki con los brazos como si fuera un robot en cortocircuito. ¿Por qué serías tan irrespetuoso? Nos representas a todos. Katsuki mantuvo la cara seria, pero su expresión se ensombreció visiblemente un momento después. Lo siento, pero te equivocas. Esto no es una promesa, es una declaración de guerra a todas las clases. No voy a perder contra ninguno de ustedes, ni del curso de héroes ni de ningún otro. Y especialmente no a un niño con derecho, con un don de fuego de tercera y un padre perdedor que nunca llega al primer puesto. Un silencio épico llenó la totalidad del estadio mientras procesaban esa declaración. Izuku sintió que la sangre le abandonaba la cara. Acababa de... Katsuki se giró hacia la multitud de estudiantes y miró a Shoto con enojo. Luego, señaló con el pulgar al suelo. Ambos pueden sentarse en la esquina como los personajes secundarios que son. Oh, joder. Katsuki bajó del podio, sin importarle en absoluto el caos que dejó a su paso. Se metió las manos en los bolsillos y permaneció en silencio junto a Izuku, quien miraba a su mejor amigo como si fuera una granada a punto de explotar. ¡Guau! Exclamó Presentnik, animando al público. Se siente la tensión después de eso. Menuda audacia. Midnight, a por todas. Quiero ver la carnicería. Con gusto, dijo Medianoche con una sonrisa de oreja a oreja. Comencemos ya. Esta primera partida es lo que llamaríamos una clasificatoria para las rondas posteriores. Muchos se beben las lágrimas aquí. Y la primera partida es, detrás de Midnight apareció una gran pantalla holográfica en la que aparecía una lista rápida de juegos potenciales, similar a una máquina tragamonedas.
La heroína profesional chasqueó el látigo y la lista se detuvo en seco en un juego llamado Carrera de Obstáculos, que Midnight comenzó a explicar de inmediato. La carrera de obstáculos. Las 11 clases participarán en esta carrera. El recorrido será la circunferencia exterior de este estadio. Unos 4 kilómetros. Volvió a restallar el látigo y su sonrisa adquirió un matiz sádico. El atractivo de nuestra escuela es la libertad. Mientras no se desvíen del curso, no importa lo que hagan. Ahora, todos a sus puestos. La masa de estudiantes se agolpaba a la salida del coliseo, todos ellos tensos y dispuestos a salir tan pronto como la campana sonara 3 veces. Izuku tragó saliva con dificultad. Esto era todo. Un anillo. Saltó cuando sintió un puño golpear ligeramente su hombro, seguido por un Katsuki inusualmente tranquilo en medio del silencio del estadio. No te tengo miedo, murmuró. Así que no pierdas la oportunidad. 2 anillos. De mala gana, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Izuku. No lo haré. 3 anillos. Comienza. Gritó medianoche. Inmediatamente se produjo el caos. Bien, aquí está el relato. Ryomi como un loco. ¿Estás listo para el comentario, momia? Se escuchó a Aizawa, cansado e irritado, hablar justo después de Mick. Tú fuiste quien me obligó a venir. Empecemos, mamá. ¿A qué debemos prestar atención en las primeras etapas? Esta parte ahora mismo. Todos los estudiantes intentaban pasar a toda prisa por la estrecha salida, amontonándose, lo que hacía casi imposible la salida. El túnel actuaba como un cuello de botella, impidiendo que nadie, salvo los líderes, avanzara. Como si eso me detuviera. Katsuki sonrió ferozmente y bajó las manos, desatando una ráfaga de explosiones rápidas que lo hicieron volar por encima de la multitud. Izuku extendió el uno para todos por todo su cuerpo, luego dejó que sus pies se incendiaran antes de saltar hacia las paredes, rebotando con sus llamas y su fuerza mejorada. Katsuki lo adelantó, ya que iba en línea recta, pero ambos superaron a la multitud de estudiantes en cuestión de segundos. Salieron justo a tiempo para evitar una ráfaga de hielo que cubrió el suelo y atrapó a muchos de los estudiantes que estaban detrás. Izuku miró por encima del hombro, sin sorprenderse al ver a Shoto patinando sobre el hielo tras ellos. Sin embargo, no todos los estudiantes fueron alcanzados por el congelamiento repentino. Yuga, Momo, Eihiro y Masirao saltaron fácilmente sobre la ola de hielo. «¡Qué ingenuo eres, Shoto!», le gritó Momo. Shoto no pareció muy sorprendido de que la mayoría de los estudiantes que evitaron su ataque fueran del 1A. Aunque tuvo que admitirlo, le impresionó un poco que muchos otros estudiantes de otras clases lograran pasar sin apenas problemas. «Están avanzando a buen ritmo en la primera parte del recorrido», exclamó Mick. Y justo delante de ellos está, el primer obstáculo. Izuku, Katsuki y Shoto se detuvieron en seco al temblar la tierra bajo sus pies. Un instante después, varios de los enormes robots de punto cero del examen de ingreso aparecieron en su camino, bloqueando el paso. Su pausa les dio a los estudiantes que iban detrás la oportunidad de alcanzarlos, solo para descubrir que tenían un problema mucho mayor entre manos. Robo infierno. Denki se quedó boquiabierto. Los 0 puntos del examen. 9, 10, 11, Kyoka se mordió el labio mientras los contaba. Dios mío, hay más de una docena, ¿esto es lo que usaron en el examen de admisión general? Se preguntó Momo en voz alta mientras observaba a los monstruos de acero. ¿De dónde sacó la UA los recursos para esto? El robot líder se abalanzó sobre ellos y uno de sus brazos gigantes se balanceó hacia la masa de estudiantes. Shoto entrecerró los ojos mientras acumulaba una cantidad enorme de poder en su lado derecho, su mitad de hielo. Si se tomaron tantas molestias, ojalá hubieran preparado algo mejor. Ya que mi viejo de mierda está mirando. La temperatura alrededor de Shoto cayó increíblemente rápido, luego golpeó con su mano izquierda hacia el robot, desatando un glaciar literal en el coloso de acero y congelándolo instantáneamente en medio del golpe. La enorme masa de hielo era asombrosa, tanto que Izuku abrió mucho los ojos de la sorpresa.
Sabía que Shoto era poderoso, ya que era uno de los dos únicos estudiantes recomendados en 1A y por la facilidad con la que había ganado en el entrenamiento de combate, pero esto era de un nivel completamente diferente. Izuku no estaba seguro de si estaba al límite de su poder, pero apostaba a que estaba ahí arriba. Shoto empezó a correr entre las piernas del robot, con la intención de salir por el otro lado. Sabía que la masa de acero se derrumbaría en cuestión de segundos, pero no esperaba oír un fuerte estruendo sobre él. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Katsuki volar justo por encima de la cabeza del robot. El explosivo adolescente le rugió a Shoto mientras apuntaba con la mano derecha al robot congelado, sujetando el mismo brazo con la otra. «Te dije que te sentaras, carajo». Izuku gritó cuando Katsuki desató una explosión espantosamente grande, haciendo añicos al robot congelado. Cometas de hielo y acero comenzaron a llover sobre Shoto, detenidos solo por otra rápida ráfaga de hielo del adolescente. Shoto se salvó de ser aplastado, pero terminó bloqueando su propio camino como resultado. Izuku aprovechó la oportunidad para saltar sobre los trozos congelados de robot con su combo All Flare One for All, adelantándose de nuevo a Shoto y al resto del alumnado. Eso lo colocó entre los estudiantes que clamaban detrás de él y más de una docena de robots furiosos por delante. Por suerte, Izuku se había dado cuenta de que los robots eran realmente lentos. Eran enormes y, si te golpeaban, por supuesto, quedarías incapacitado, pero era fácil esquivarlos una vez que comprendías su rango de movimiento y velocidad. Alcanzó a Katsuki tras saltar por encima de los robots, aterrizando sano y salvo de nuevo en el suelo para correr tras su amigo. Katsuki, ¿no fue demasiado? Podrías haberlo matado. Cállate. Replicó Katsuki, sacudiéndose el brazo derecho para aliviar el dolor. Se me iba a caer de todas formas. Y encima me está sacando de quicio. Esa es mi frase. Los dos adolescentes voltearon la cabeza por encima de los hombros justo a tiempo para ver a Shoto abalanzándose sobre ellos en un chorro de hielo. El chico, normalmente estoico, los miraba con el ceño fruncido. Me estás empezando a sacar de quicio. Miren. Katsuki, Izuku y Shoto de la clase 1A van a la cabeza. Superaron el primer obstáculo con mucha facilidad. Pero más les vale tener cuidado. Izuku se dio cuenta al instante de que Fumikage, Anta y Kyoka los seguían de cerca. No muy lejos, Tenya, Momo, Denki, Ochaku y Mina los alcanzaban, junto con un grupo compuesto principalmente por estudiantes de 1A, varios de 1B y algunos más. Están dando caza a los líderes. Esos robots gigantes eran insignificantes para los nuevos de oro del primer año. Gritó Mick emocionado. Bueno, esos robots pueden ser grandes y dar miedo, pero son solo pedazos de metal. Si te fijas un momento, empezarás a ver huecos. Era Aizawa, con un tono casi aburrido. Deja de estorbarme. Espetó Shoto mientras lanzaba una ráfaga de hielo contra Katsuki. Katsuki saltó por encima del hielo con una explosión y le devolvió la sonrisa burlona. Mira eso. Por fin te hice enfadar. Te voy a volar en pedazos, que arde como el hielo. Disparó otra ráfaga a Shoto, quien la bloqueó con un escudo de hielo. Izuku gritó y se lanzó al suelo para esquivar los trozos de hielo que salieron volando por todas partes. Y mientras ustedes tres están ocupados intentando matarse el uno al otro, Izuku levantó la cabeza sorprendido al ver a Kyoka pasar corriendo junto a ellos. Yo iré primero, gracias. Oye. Vuelve aquí de una vez. Rugió Katsuki, olvidándose de Shoto y persiguiéndola. Ajá. Por fin, una chica en primer lugar. Las pupilas de Katsuki se encogieron al oír la voz. Sus sentidos hormigueaban. Es hora de mi movimiento especial. Declaró Minoru, lanzando esferas moradas al suelo y rebotando en ellas para acortar la distancia con el líder. Finalmente, agarró un par de esferas y las sostuvo en cada mano mientras volaba hacia Kyoka. Kyoka lo vio acercarse por encima de su hombro y palideció. Ni se te ocurra. Mato dos pájaros de un tiro. Gritó Minoru con alegría. Graperru, di. Katsuki se lanzó hacia arriba con otro golpe y asestó una patada brutal a Minoru en los testículos. Un estallido sónico rugió cuando Minoru fue lanzado al cielo, donde desapareció con un destello de luz. ¡Dios mío! Gritó Mick horrorizado.
Lo sentí solo con mirar. ¡Qué cruel! Deja de hacer tonterías, dijo Aizawa con expresión seria. Kyoka sonrió por encima del hombro. Te debo una, Katsuki. Quítate de mi espalda, galán. Le gruñó mientras bajaba a tierra. No va a pasar. ¡Guau! Kyoka, detente. Gritó Eijiro mientras alcanzaba a la manada. Kyoka gritó cuando sus pies se encontraron con el vacío y se dio cuenta de que acababa de caer por un precipicio. Solo anda, agarrándola con su cinta y tirando de ella hacia atrás, la salvó de caer. Mierda, logró decir Kyoka mientras se sentaba con fuerza, mirando el abismo negro debajo de ellas. Es el segundo obstáculo. La caída. ¿Cómo van a superarlo? La cascada era un pozo enorme con altas agujas de roca que sobresalían, cada una unida a otras por largos zarcillos de cuerda. Muchos estudiantes se detuvieron al frente para ver cómo acercarse, lo que les dio a los corredores de atrás la oportunidad de alcanzarlos. ¡Guau! Ochako miró la oscuridad con los ojos abiertos. Cuando hicieron esto, probablemente fue Power Loader, murmuró Izuku mientras estudiaba las agujas de roca. No pasa nada si simplemente vuelas. Espetó Katsuki, lanzándose de nuevo al aire con explosiones. Kyoka le gritó. Oye. Vuelve aquí con mi primer puesto. No va a pasar. Katsuki imitó su burla anterior con una carcajada mientras Kyoka agitaba el puño tras él y gritaba un poco más. Shoto caminó hacia una de las cuerdas y se disparó a través del abismo sobre una corriente de hielo, mirando a Katsuki en silencio. Izuku se dio cuenta de que la mayoría de las torres tenían plataformas relativamente anchas, lo que significaba que sería fácil aterrizar en ellas si saltaba. Además, no estaban muy separadas a pesar de la gran profundidad y longitud del pozo. Se agachó, extendiendo de nuevo el uno para todos por todo su cuerpo y puso los pies en el suelo. Voy por ti. Izuku comenzó a saltar hacia las agujas de roca, midiendo cuidadosamente sus aterrizajes y deteniéndose en cada uno para que su impulso no lo llevara demasiado lejos. Supongo que las grandes mentes piensan igual. Izuku giró la cabeza sorprendido al ver a Tsuyu aterrizar en una torre cercana. Sus poderes de rana lo simplificaron. Estaba tan sorprendido que tropezó al aterrizar y cayó de trasero, pero por suerte no se cayó del borde. ¡Ay! No te detengas, Izuku. Nos están alcanzando. Gritó Tsuyu mientras saltaba delante de él. Izuku miró por encima del hombro y se dio cuenta de que tenía razón. Sin prisas, los demás estudiantes comenzaban a cruzar el abismo con facilidad. No voy a perder. Se dijo Izuku, levantándose y saltando de nuevo. Katsuki y Shoto ya habían llegado al otro lado. Llegó al otro lado y echó a correr de nuevo, manteniendo ambos dones activos para ir más rápido. En poco tiempo llegó al último bloqueo, que Katsuki y Shoto habían empezado a sortear. Present Mix se rió a carcajadas. Es el último obstáculo. Este se llama, minas peligrosas. Cuidado, niños, es un campo minado. Si se fijan bien, pueden ver dónde están las minas, pero están por todas partes. Más les vale tener cuidado. Por cierto, estas minas no son tan fuertes como para herirlos gravemente, pero son lo suficientemente ruidosas y llamativas como para hacer que se meen en los pantalones. Eso depende de la persona, respondió Aizawa secamente. Pero qué demonios. Los dos líderes ya están a medio camino. Hacen que este obstáculo parezca fácil. Ese fue el eufemismo del siglo. Katsuki volaba sobre las minas terrestres y Shoto dejaba un rastro helado a su paso mientras corría a pie. Los dos adolescentes luchaban mientras avanzaban, lanzándose ráfagas de hielo para intentar derribar al otro. Izuku apretó los dientes con frustración. Iban tan rápido que no estaba seguro de si podría alcanzarlos a tiempo. Mierda. No puedo saltar sin cuidado, pero tengo que adelantarme a ellos. Pensó Izuku, devanándose los sesos buscando una solución. Desesperado, finalmente se le ocurrió una idea. No quería hacer esto si podía evitarlo, pero no tengo otra opción. Se agachó y dejó que el uno para todos se acumulara en uno de sus dedos del pie, generando simultáneamente todo el fuego posible desde sus pies para disimular el poder. Bombeando el 100% del uno para todos en su dedo del pie, liberó la energía en una enorme explosión.
La fuerza lo elevó por los aires y lo lanzó a través del campo minado. Pasó por encima de Katsuki y Shoto, quienes levantaron la cabeza con total sorpresa. ¿Qué? Izuku Midoriya acaba de saltar casi todo el campo minado. Espera. No, lo despejó de una sola vez. Atención, medios de comunicación. Es el tipo de desarrollo que les encanta. Izuku aterrizó del otro lado, bueno, fue más bien un golpe y una carrera para ponerse de pie, y echó a correr como un loco. Tenía el dedo del pie destrozado y le dolía muchísimo, pero la adrenalina que corría por su cuerpo por el impacto logró mitigar el dolor lo suficiente como para que lo ignorara. Corrió tan rápido como pudo, llegando al túnel que conducía de vuelta al Coliseo e intentando desesperadamente mantenerse a la altura del sonido de las explosiones y el hielo que se deslizaba por el suelo. Los líderes han regresado al Coliseo. Primero, la inesperada potencia de la clase 1A. Izuku Midoriya acaba de causar sensación. Izuku logró llegar al otro lado y se detuvo, jadeando y haciendo una mueca de dolor en el pie izquierdo. Se apoyó en el derecho, quitando peso del pie y aliviando un poco el dolor. A su alrededor se encontraba la multitud gritando en el Coliseo, rugiendo a todo pulmón y haciendo que la arena temblara como un terremoto. No lo asimiló del todo hasta que miró hacia las gradas de la sección VIP, donde All Might estaba sentado aplaudiéndolo, y lo comprendió. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Gané. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos de alegría, pero Izuku intentó enjugárselas rápidamente mientras Katsuki se acercaba a Shoto y se detenía corriendo. El más voluble de los dos adolescentes jadeó y pasó tambaleándose junto a Izuku, con los ojos encendidos. Izuku recuperó el aliento y miró a su amigo con nerviosismo. Buen trabajo, Katsuki, como sea, gruñó Katsuki, acercándose sin siquiera mirarlo. Izuku suspiró, pero no le sorprendió. Katsuki odiaba perder, incluso contra Izuku. Iba a estar resentido por ello durante un tiempo. Además, estaba furioso porque Shoto se había adelantado en el último segundo. Solo el primer puesto satisfaría a Katsuki. Cualquier cosa menos que eso sería basura. Shoto tenía las manos en las caderas mientras recuperaba el aliento. El vapor subía de su costado derecho para refrescarle el cuerpo. Miró a Izuku, intentando contener la frustración de la derrota. Se aprovechó de mi pelea con Katsuki y nos superó a ambos en un instante. Bajé la guardia, no permitiré que eso vuelva a suceder. Están terminando uno tras otro. Haremos una lista de los resultados más tarde, pero por ahora, buen trabajo, chicos. Vayan a descansar y vean a Recovery Girl si es necesario. Declaró Present Mic. Deku. Eso fue increíble. Izuku se giró y se quedó paralizado de la sorpresa al ver a Ochako corriendo hacia él, jadeando. Apretó los puños con fuerza y los agitó levemente, con una mezcla de frustración y emoción. El primer puesto es genial, pero es tan frustrante haber perdido. La cara de Izuku se puso roja por la proximidad e hizo todo lo posible por ocultarse, rodeándose la cabeza con los brazos. Fue solo suerte. Sintió un dolor punzante en el pie al alejarse de Ochako, lo que le hizo hacer una mueca de dolor. Ella lo notó de inmediato por la expresión de su rostro. ¿Estás bien? Estoy bien. Respondió, y empezó a cojear hacia el borde de la arena para llegar a la oficina temporal de Recovery Girl. Me lastimé el pie con el último salto. ¿Está mal? Preguntó Ochako, alarmada por la cojera. Corrió y empezó a ayudarlo a caminar. Vamos a llevarte a Recovery Girl. Izuku sintió que iba a explotar por la cantidad de sangre acumulándose en su rostro. Está tan cerca. Olvídense de Katsuki o Shoto, Ochako iba a ser quien lo matara en esta competencia. ¿Qué opina, profesor? Preguntó Tomura Shigaraki, mirando al hombre sentado frente a la pantalla. Tomura estaba de pie detrás de la silla mientras veían el festival deportivo de la OA por televisión. Algo es diferente, dijo el profesor, perplejo por una vez. Estaba profundamente intrigado por el niño que Tomura había señalado. El que obtuvo el primer lugar en la carrera de obstáculos. Hay algo en este chico, algo más que sus llamas, ¿qué quieres decir? Por ahora, solo sigue observando, respondió el maestro.
Prestaría mucha atención al que Tomura quería, así como a cualquier otro estudiante que considerara con el potencial de someterse a su voluntad. Después de todo, será tu rival antes de convertirse en tu arma. Obsérvalo de cerca y aprende, Tomura. La primera ronda por fin terminó. Anunció Midnight. Ahora, veamos los resultados. La pantalla holográfica detrás de ella se iluminó con una lista de estudiantes que habían pasado a la segunda ronda. Incluía los primeros 42 estudiantes, el último de los cuales era, ¿cómo demonios entró? Se preguntó Kyoka en voz alta. Se arrastró, dijo Anta con expresión seria, mirando la figura de Minoru que todavía se agarraba las bolas en el suelo. Si no pasaron la prueba, no se preocupen. Dijo Medianoche a la multitud de estudiantes. Ya tendrán otras oportunidades para brillar. La verdadera competencia comienza ahora. La caballería de la prensa estará encima. Hizo restallar el látigo cuando la máquina tragamonedas volvió a moverse. Ahora sí, aquí viene el siguiente juego. Ya sé qué es, pero ¿qué podría ser? Lo acabo de decir, y aquí está. La máquina tragamonedas se detuvo de repente y reveló el título del juego. Batalla de caballería. Te lo explico, continuó Midnight, volviéndose hacia la pantalla. Apareció una imagen de 13, Present Mickey Cemento sosteniendo a All Might entre los tres. Los participantes pueden formar equipos de 2 a 4 personas, según sus preferencias. Es básicamente igual que una batalla de caballería normal, pero hay una pequeña diferencia, en función de los resultados de la carrera de obstáculos, a cada persona se le ha asignado un valor en puntos. Ochako asintió, entendiendo. En otras palabras, cada equipo tendrá una cantidad diferente de puntos según con quién juegue. Es bastante fácil de entender, sonrió Mina. Medianoche volvió a restallar el látigo con frustración, sobresaltándolos. No se contengan aunque sea yo quien habla, Sí, es cierto. Y los puntos asignados suben de 5 en 5 empezando desde abajo. 5 puntos para el 42º puesto, 10 para el 41º, y así sucesivamente. Con la excepción del primer lugar, cuyo valor es 10 millones. Izuku sintió como si cada átomo de esperanza hubiera huido y lo hubiera dejado en un frío abismo de horror. Los ojos de todos los estudiantes a su alrededor brillaban rojos como demonios mientras lo miraban con avidez, sabiendo que los puntos que tenía básicamente les garantizarían un lugar en la cima sin importar qué. A estas alturas, Izuku estaba 99,9% seguro de que ese lugar sería su tumba. Medianoche sonrió con tristeza. Lo lograste. Es la lucha del más fuerte, con la oportunidad de que los de abajo se apoderen de la cima. Buena suerte, señor primer lugar. Mátame ahora, logró chillar Izuku. Fin del video.